Capacidad calorífica. La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En forma más rigurosa es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura cuando le agregamos calor. Se trata de una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende de la cantidad de masa. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la del agua de un vaso. En general, la capacidad calorífica depende además de la temperatura y de la presión. Atención, la capacidad calorífica no se debe confundir con la capacidad calorífica específica o calor específico, el cual es una propiedad intensiva. El calor específico se refiere a la capacidad de un cuerpo para almacenar calor y es el cociente de la capacidad calorífica y la masa del objeto. Aquí vemos el modelo matemático de capacidad calorífica, cantidad de calor entre variación de temperatura. Vean, C mayúscula significa capacidad calorífica. Sus unidades son el Joule sobre grado Kelvin en sistema internacional. Sistema tradicional que se utiliza en México para el área de la química, caloría entre grado centígrado. Esa es la unidad de capacidad calorífica. Q significa calor y sus unidades son el Joule o la caloría. Delta T es variación de temperatura. Grado Kelvin o grado centígrado. Vean ustedes, este es el modelo de capacidad calorífica. Calor entre delta T. Delta T es variación de temperatura. Existe una fórmula que relaciona capacidad calorífica con calor específico. Vean ustedes, el calor específico también conocido como capacidad calorífica específica. Tengo aquí la definición de capacidad calorífica. Calor entre variación de temperatura. Bueno, si yo multiplico el calor específico por la masa, obtengo la capacidad calorífica. El día de hoy solo interpretamos la definición de capacidad calorífica como el cociente entre la cantidad de calor y el cambio de temperatura que experimentan. Vean ustedes, aquí tengo un sistema molecular. Al yo incrementar la cantidad de calor, el sistema presenta mayor movilidad. El calor específico. Aquí observamos el modelo que me permite calcular el calor específico. C minúscula, que representa calor específico, es igual a Q, cantidad de calor dividido entre el producto de la masa por la diferencia de temperatura. ¿Pero qué es el calor específico? En física se entiende por calor específico, también llamado capacidad térmica específica o capacidad calorífica específica. Es la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. El calor específico es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de masa. El calor específico varía de acuerdo al estado físico de la materia, es decir,
Es distinto si la materia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, porque su particular estructura molecular incide en la transmisión del calor dentro del sistema de partículas. Lo mismo ocurre con las condiciones de presión atmosférica. A mayor presión, menor calor específico. Las unidades del calor específico. En el sistema internacional, las unidades son Joule dividido entre el producto de kilogramo por grado Kelvin. Otra forma común de medición implica el uso de la caloría por gramo y por grado centígrado, es decir, caloría por gramo a la menos 1 por grado centígrado a la menos 1, que es exactamente igual a caloría entre el producto de gramo por grado centígrado. Pero también me dice que en países anglosajones se mide en BTUs por libra y por grado Fahrenheit. Ya habíamos analizado el modelo para determinar el calor específico y me dice aquí, C minúscula es calor específico y Q representa transferencia de energía calórica entre el sistema y su entorno. M, masa del sistema. Delta T, variación de temperatura al cual se le somete. También sabemos lo siguiente: cuanto mayor es el calor específico de una sustancia frente a cierto suministro de calor, su temperatura varía menos. Por ejemplo, preferimos usar una cuchara de madera para cocinar y no una de aluminio, ya que el calor específico de la madera es mucho mayor al del aluminio. Con este ejemplo usted va a entender lo que es calor específico. Estamos a temperatura ambiente, por ejemplo 25 grados centígrados, y a una presión constante, es decir, al aire libre. La presión es de una atmósfera. Por tanto, se requiere de una caloría para aumentar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua a temperatura ambiente. Es decir, el calor específico del agua es una caloría dividido entre gramo por grado centígrado. Por otro lado, se requieren 0.5 calorías para aumentar en 1 grado la temperatura del hielo, que se encuentra a menos 5 grados centígrados. La diferencia entre estos valores es porque en el primer caso el agua se encontraba en fase líquida y en el segundo caso el agua está en fase sólida, lo que implica que los calores específicos son diferentes, a pesar de que se trata de la misma sustancia, agua, H2O. Y dice que el agua es la sustancia común con mayor calor específico y por eso cumple un papel muy importante en la regulación de la temperatura del planeta Tierra. Y aquí tenemos una serie de calores específicos. Calor específico del aluminio, el cobre, vean ustedes, del vidrio, calor específico del vidrio, el calor específico de la madera, habíamos dicho que era mayor al calor específico del aluminio. Y vean ustedes los valores, pero ninguno llega al valor del calor específico del agua líquida, el cual a presión atmosférica y temperatura ambiente es de 1 caloría dividido entre gramo por grado centígrado. Esto fue el análisis integral de una propiedad intensiva que se llama calor específico y que también se conoce en la literatura de ciencia, química y física como capacidad térmica específica o capacidad calorífica específica, y nos representa cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia aumente su temperatura en 1 unidad de grado Celsius. El calor sensible.
Vamos a iniciar con la definición de calor. El calor es una forma de energía en tránsito. El calor siempre fluye de los objetos que están a alta temperatura hacia los que tienen baja temperatura. Pero, ¿qué es el calor sensible? Cuando un sistema absorbe o cede una determinada cantidad de calor, existe un cambio de temperatura, pero no existe un cambio de fase. El calor sensible es la energía calorífica que, suministrada a un cuerpo o a un objeto, hace que aumente su temperatura, sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. En general, se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo multiplicado por la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de calor específico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo, hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura depende en alto grado del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. En general, los procesos físico-químicos se llevan a presión atmosférica, es decir, a presión constante. Por tal motivo, si tenemos un proceso que se efectúa a presión constante, tenemos el siguiente modelo. Cantidad de calor es igual a delta H, variación de entalpía, porque tenemos el modelo delta H igual a U más PV. Como existe presión constante, existe una variación de volúmenes, de tal manera que existe el concepto de entalpía. Entalpía es igual a energía interna más trabajo PV. Por eso también a ese calor se le representa con esta literal. Y vean aquí, dice que delta H significa entalpía del sistema. Ya lo sabemos, entalpía significa calor a presión constante y este proceso es a presión constante. M es la masa del cuerpo. En este caso, Cp es el calor específico a presión constante. T1 la temperatura inicial y T2 la temperatura final. Si tenemos un proceso que se lleva a cabo a volumen constante, el modelo matemático es muy parecido, pero ahora ya no podemos hablar de delta H, porque como es a volumen constante, la diferencia de volúmenes vale 0, de tal manera que en la expresión delta H igual a delta U más P por V no aparece el trabajo PV y solo aparece delta U. Entonces, por eso, cuando se tiene calor a volumen constante se representa con delta U. Y aquí nos dice, delta U significa la energía interna del sistema, N el número de moles y CV calor específico a volumen constante. Generalmente nosotros vamos a hacer uso del primer modelo, salvo que tengamos un problema a volumen constante, lo cual es un problema muy específico en el área de la físico-química. Hoy aprendimos lo que es el calor sensible. Es el calor que se aplica a un sistema y que no hay cambio de fase, solo existe cambio de temperatura. Por su atención, muchas gracias.